más profundo de nuestro ser. En cualquier momento, en cualquier situación, estás con nosotros siempre. Y eso es lo más importante. Gracias por todas las cosas que nos das en el día a día y por todas las bendiciones que podemos disfrutar. Ayúdanos a nunca ser superficiales, sino a usar todo lo que nos das para tu gloria y para bendecir a los demás. Padre amado, por favor, bendice a la persona que va a entregar tu palabra el día de hoy, a Javi, Señor, y que todos podamos estar llenos del Espíritu Santo para entender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Son los favores que te suplicamos porque confiamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Javier, que Dios te bendiga. Antes que Javier comience, ¿me puedes dar la...? Oh, ok, ya me hiciste. Para poder controlar las personas que entran. Un momentito. Está bien, pastor, Javier, ya está como anfitrión. Sí, un momentito, antes de que comience para poder quitar la opción. Muy bien, Javier. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, me escuchan bien, ¿no es cierto? Bueno, los saludo de nuevo a todos. Esto no tiene nada que ver con la meditación que ahora vamos a tener, pero recién no podía evitar pensar, y un poco me conmovió, que los hermanos, sobre todo de la Iglesia de Ecuador, están preocupados y dolidos por la salud de William. Y me hizo acordar a cómo estaban los discípulos cuando tenían temor de que Jesús ya no estuviera con ellos. Así que pienso que en esta prueba también Dios le está dando ese privilegio a William. Hoy les quiero hablar de este personaje, Abimelech, que encontramos. Hay muchos Abimelech en el Antiguo Testamento, pero nos vamos a referir a Abimelech, que se conoció con Abraham. En Génesis, el capítulo 20, vamos a leer cuando se nos cuenta acerca de este Abimelech. Dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y recuerden esto, habitó como forastero. Su mujer le dijo a Abraham, de Sara, su mujer, es mi hermana. Ustedes recuerdan que Abraham solía hacer esto. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños y le dijo: considérate hombre muerto. A causa de la mujer que has tomado, que es casada con marido. Mas Abimelech no se había acostado con ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Acaso él no dijo que era su hermana y ella no dijo lo mismo? Con limpieza de corazón y de mis manos he hecho esto. Y Dios le dijo en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y no te permití que la tocaras. Ahora pues devuelve a la mujer, a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y les contó estas cosas, y ellos temieron en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos hiciste? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino
tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, hiciste conmigo. Y dijo también Abimelec a Abraham, recuerden también este versículo, ¿eh? ¿Qué pensabas para que hicieras esto? Y Abraham respondió, dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi esposa. Y a la verdad también es mi hermana, y desde que salí de la tierra de mis padres, le he pedido que haga ese favor, que me haga ese favor, y diga siempre que es mi hermana. Entonces Abimelec, versículo 14, tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Les confieso que cuando empecé a preparar esta meditación, después me arrepentí de la estructura que voy a tratar de llevar, porque no es para una meditación. Pienso que podía haber hecho al menos 3, pero voy a tratar de resumir todo. Y espero que Dios me dé también lucidez para por lo menos destacar las cosas importantes. Aquí tenemos a estos 3 personajes, Abraham, Sara y Abimelec. Por supuesto, Dios como personaje central siempre en el fondo de la escena, ¿no es cierto? Ahora, lo primero que tenemos que tratar de situarnos es en que estamos atravesando posiblemente el año más intenso en la vida de Abraham. No sé cuántos de ustedes lo recuerdan o no lo tenían presente, pero fíjense, en los capítulos 17, Jehová se le presenta a Abraham, le da la circuncisión como señal de su pacto con él y con sus generaciones para siempre, y le promete que Sara, más o menos para ese tiempo, al año siguiente, o sea, de ahí a un año, iba a darle a luz un hijo. En el capítulo 18, Dios se le presenta de nuevo y le promete de nuevo que Sara va a tener un hijo, que Dios la va a visitar y le va a dar el hijo de la promesa. Después de eso, ocurre que en realidad Dios se le presenta como de pasada, yendo con 2 varones, ángeles, suponemos, y que además el que hace de representante de Jehová en realidad es Jesús, eso es lo que yo creo, hacia Sodoma y Gomorra. O sea, están de pasada para visitar con juicio la tierra que ha de ser destruida. Y se detienen en Abraham para cenar con él o almorzar, para reiterarle la promesa de la descendencia que le van a hacer de Sara, y siguen viaje hacia Sodoma, y Abraham, conversando con ellos, intercede por su familia para que no sean destruidos junto con las ciudades impías. Después de que sucede eso, y que Sodoma y Gomorra son destruidas, entonces Abraham migra de donde está, que es el encinar de Mamre, que es cerca de Hebrón, hacia la tierra de Gerar, tierra de los filisteos,
el viaje no es muy largo. Entre la circuncisión, que Dios le da la circuncisión y este viaje, no puede pasar demasiado tiempo. ¿Por qué no puede pasar demasiado tiempo? Bueno, porque si Sara ya estuviera embarazada, por lo menos no sería notorio. Porque cuando él llega y se establece en la tierra de Gerar, Sara es tomada como mujer por Abimelech. Y recuerdan que del año que Dios le había marcado a Abraham para el nacimiento de Isaac, es 9 meses deberían estar ocupados por el embarazo de Sara. Así que para esta época, o Sara está embarazada de muy pocos meses, al punto que no se nota, o todavía no está embarazada. Por lo tanto, este viaje es apenas unos pocos meses después de la circuncisión y de la reiteración de la promesa de Isaac y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham sale del encinar de Mamre, donde él vivía como vecino y tenía aliados, porque Mamre era uno de los que había ido con él a la guerra para recuperar a Lot, que había sido cautivo, ¿se acuerdan? Así que era un aliado de él estaba como en familia, y se va de esa tierra a una tierra donde él es un extraño. Y no es un viaje muy largo. Y en esa tierra, él, como no lo conocían, por ahí lo conocían de nombre, porque era una persona de renombre y era célebre, pero no lo conocían personalmente, no había tenido trato con ellos. Entonces él puede engañar diciendo que Sara es su hermana. Eso no lo podía haber hecho entre sus vecinos. Así que tenemos a Abraham, que es uno de nuestros personajes favoritos, pero mucho se ha dicho de Abraham, no vamos a detenernos tanto en él hoy, porque todas las escenas de su vida han sido largamente estudiadas. Pero sí tenemos, por lo menos inevitablemente, que ver que Abraham está llegando a un lugar nuevo, como extraño, y decide protegerse mintiendo, y digo mintiendo porque aunque Sara era su hermana, él estaba mintiendo. Porque al decir que era su hermana, estaba ocultando a propósito que era su mujer. Decide protegerse mintiendo. Cuando hacía muy poquitos meses, él había tenido 2 visitas de Dios prometiéndole en el corto plazo el nacimiento de Isaac. Así que él se protege entregando a su esposa a este rey extraño porque teme por su vida. Es demasiado humano, Abraham. A nosotros nos gusta a veces, lo extraordinario de su vida, nos gusta engrandecer también la figura de él como hombre, ¿no es cierto? Pero Abraham está lleno de humanidad. No pasan ni 6 meses de que Dios se le presenta 2 veces y de que él tiene en su propio cuerpo la señal del pacto que Dios le promete por enésima vez, porque muchas veces antes se lo había ya anunciado. Y sin embargo, Abraham, cuando llega el momento del peligro, decide protegerse confiando en su propia sagacidad. Aún poniendo en riesgo no sé cómo decirlo, la integridad moral
el buen nombre de Sara. Pero además, y esto es algo que ha sido largamente analizado por todos los que conocen esta historia, poniendo una sombra de duda para la posteridad sobre la promesa que se había de cumplir. ¿No es cierto? Porque ¿qué pasaba si realmente se acostaba Abimelech con Sara? Todos desde siempre hubiéramos podido dudar de que Isaac hubiera sido realmente hijo de Abraham. Y esto nos lleva a Sara también. Porque Sara, ustedes saben que en la antigüedad las mujeres estaban absolutamente sujetas a la voluntad primero de su padre y después de su marido. Y si no tenían ninguno de los dos, sus hermanos mayores o quien fuera el líder de la familia. Sin embargo, Sara no era una mujer sometida y sumisa, eso la Biblia también nos permite ver claramente, ¿no es cierto? Cuando ella tenía la intención de salirse con su voluntad, sabía cómo hacerlo y lograba que Abraham hiciera su voluntad. Así que al hacer este tipo de cosas, Sara más bien seguramente era cómplice voluntaria de Abraham y no alguien que actuaba sometidamente en contra de su criterio. Ahora, tal vez ella no estaba embarazada todavía, tal vez sí. Pero lo que es seguro es que ella había escuchado la promesa del Señor, porque se había reído al escucharla, ¿se acuerdan? Y sin embargo ella también consciente, sin altercar con Abraham en hacer esto, y por lo tanto en poner en duda o en riesgo el cumplimiento de la promesa. Abraham y Sara atentan contra la promesa que les había sido dada. En su ignorancia, falta de fe, incredulidad, en su mejor criterio, llamémoslo como querramos, pero en realidad lo que ellos están haciendo es poner tropiezos en el cumplimiento natural de la promesa que Dios les había hecho hacía muy poquito. Además, conocemos la proverbial hermosura de Sara. Tengan en cuenta que a esa altura Sara tenía aproximadamente 90 años. ¿Cómo puede ser que Abraham tuviera miedo que a esa edad ella fuera deseada por otros hombres? Obviamente ellos vivían algunos años más que nosotros, unos cuantos más, posiblemente físicamente no fueran como somos nosotros ahora, a los 90 años. Sin embargo, también sabemos que en la antigüedad las mujeres deseadas eran las doncellas, sobre todo, ¿no es cierto? Pero Abraham vivía con el temor de que los demás desearan a Sara por su hermosura. Y yo pienso que hay algo más, pero esto es opinión mía. Y es que Dios tenía que hacer un milagro en el cuerpo de Sara, porque ella ya estaba fuera del tiempo en el que podía dar a luz. Además, había sido siempre estéril, ¿no es cierto? Pero aparte de eso. Así que seguramente su cuerpo habría sido revitalizado por Dios para que ella pudiera naturalmente llevar a cabo un embarazo y amamantar en una época en la que ya no estaba para eso. Así que es muy probable que también Sara se hubiera visto rejuvenecida y embellecida por el milagro que Dios estaba obrando en su cuerpo. Pero eso es simplemente una especulación mía. Lo que sabemos es que fue suficientemente atractiva para Abimelech.
Y esta mujer, que consiente con su marido en hacer esto, es después devuelta por Abimelech. Y él le dice, he dado por ti a tu marido 1000 piezas de plata, si mal no recuerdo, a tu hermano. Él ahora es como un velo a los ojos de todos. Y así fue vindicada, dice mi traducción. Y yo encontré un poco de casualidad que esa palabra es la misma palabra que se usa a veces en otros contextos para decir que ella fue reprendida o reconvenida. Y es notable que Moisés, al escribir esta historia, use esta misma palabra en este contexto, que después, como vamos a ver en el capítulo 21, en el que Abraham y Abimelech reconvienen, o sea, Abraham reprende y discute con Abimelech acerca de un pozo, de la propiedad de un pozo que Abraham había hecho en el desierto. Esa palabra que está en el capítulo 21 y que dice que ellos discutieron y Abraham reconvino a Abimelech, es la misma que se usa acá para decir que Sara fue reconvenida, fue reprendida o vindicada. Dios reprende para vindicar. Dios no destruye sin reprender, porque reprende para no destruir, sino para vindicar. Y eso es lo que vamos a ver ahora también en Abimelech. Este hombre que es rey, tal vez podamos imaginarlo como más bien como un rey tribal, porque imagino que la forma de vida de esas ciudades y de esos pueblos era más de ese estilo, ¿no? ¿No es cierto? Por ahí no tenemos que imaginarlo como un rey como los reyes de los imperios, con una ciudad capital, con un gran castillo, sino más bien como esas tribus que tenían sus líderes y que se defendían y peleaban y ganaban territorios y negociaban con las tribus de alrededor. Ese tipo de rey, lo imagino yo. En una tierra en la que no hay temor de Dios y en la que la supervivencia es la supervivencia del más sagaz y del más fuerte. Y este hombre ve que se asienta en sus dominios un hombre con buena reputación, con mucha riqueza, respetado por todos. Y además de la hermosura de Sara, yo pienso que lógicamente habrá pensado, esto también es una especulación mía, pero pienso que es lógica, habrá pensado que podía ser una buena forma de asegurarse la estabilidad de su poder, entrar en parentesco, porque eso era muy habitual, ¿no es cierto? También las alianzas matrimoniales para garantizar también que tal o cual no se va a volver enemigo mío, que puede amenazar mi nación o mi territorio. Así que pienso que también esto habrá estado en el corazón de Abimelech al tomar a Sara. Y entonces se le aparece Dios en sueño y lo reprende. Abimelech, estás bajo juicio de condenación. Hay una muerte esperándote. Y Abimelech dice, la verdad no sabía nada. Tan mal está lo que hice si yo no era consciente.
Hermanos, nuestro corazón es pecaminoso y él engendra pecado. Así que Jesús dice que aunque uno no adultere, si el corazón imagina el deseo para una mujer que no le corresponde, ya es adulterio. Ahora, eso no quita que nuestros actos intencionalmente inocentes no sean también pecados simplemente porque violan los principios que Dios había establecido para la creación. Así que tomar a cualquier mujer porque me place, aunque yo no sepa que esa mujer no me corresponde, es suficiente para que yo sea condenable ante Dios. Pero lo que está pasando acá es además que Abimelech, sin saberlo, está atentando contra la promesa. Está interponiéndose, habilitado por Abraham y Sara, a complicar la promesa vigente que Dios estaba a punto de cumplir. Y Dios tiene que intervenir de manera sobrenatural para mostrar que esa es la única forma y además nuestra seguridad de que Él va a cumplir lo que prometió, a pesar de las dificultades que nosotros le ponemos. No la va a cumplir porque nosotros se lo facilitamos, sino a pesar de que nosotros se lo impedimos. Sos hombre muerto, Abimelech. Pero Dios no reprende para destruir, sino para salvar. No va a destruir a Abimelech sin decirle que él está bajo juicio de condenación porque quiere redimir a Abimelech. Y entonces le dice, mirá, yo sé que vos no tenías la intención de ofenderme. Y por eso no te permití. No le dice, yo sé que vos tenías temor de mí, tenías temor de Dios. Le dice, yo sé que vos, aún en tu ignorancia, no tenías la intención de ofenderme. Por eso no te permití que tu pecado progrese. Si Dios no interviene, hermanos, aún en nuestras buenas intenciones, nuestros pecados progresarían al punto que quedaríamos atrapados en una situación que nos haría mucho daño. No solamente Dios tiene que protegernos de nuestra mala intención, sino también de lo que hacemos, ignorando el lío en el que nos estamos metiendo. Y entonces no deja que su pecado se vuelva irreparable. Y entonces le dice algo que es espectacular. Devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y de cierto sabe que si no la devuelves, morirás tú y toda tu casa. ¿Por qué tiene que repetirle que todavía está bajo condenación si es que no devuelve a la mujer? Hermanos, Dios no está tratando con una persona que simplemente hace lo que le parece bien sin ningún temor. Está hablando con un rey pagano, salvaje, acostumbrado a tomar lo que le place o lo que le conviene por su propia fuerza y para su conveniencia,
alguien que tranquilamente podría decir, yo tomé a esta mujer con total integridad de conciencia, ahora es mía, porque ellos me mintieron. Así que Dios le tiene que decir, esa mujer no es tuya, esa mujer es de quien yo se la dé. Vos estás bajo mi autoridad, al igual que ellos, y tu vida está en manos de ellos. Él es mi enviado, es el que yo he puesto como medio para tu sanación, para tu liberación y para que vos pases de ser un hombre muerto a un hombre vivo. ¿Aceptas mi medio de salvación o permaneces en condenación? Entonces, Abimelech, por supuesto, fue tocado por Dios en su corazón y no procedió rebeldemente, sino que temió en gran manera junto con toda su tribu. Hubo temor de Dios en su corazón. Pero recuerdan que Abraham pensaba y decía y sabía que no había temor de Dios en esa gente. Eso es lo que él pensó para después, frente a ese problema, elegir mal, elegir mentir. Pero realmente no había temor de Dios en esa gente. Así que lo que Dios está haciendo es crear respeto, temor, reconocimiento a su autoridad en gente en la que no la había. Y lo está haciendo no a través de un hombre que actúa bien, sino a través de un hombre que hace todo lo que puede para dificultar que Dios cumpla su promesa. Es increíble esta escena porque todos actúan en contra de los intereses de lo que Dios había prometido, y Dios es tan sabio que usa esa torpeza y esa rebelión humana, esa falta de credulidad, para que en todos crezca el temor a Dios y todos sean reprendidos y vindicados. Porque Abimelech reprende a Abraham, y entonces Abraham le dice, yo temí porque no hay temor de Dios en este lugar. Fíjense que él le dice, vos hiciste lo que no te correspondía hacer con nosotros. No debías hacer esto. Pero después le pregunta, ¿qué viste? ¿Qué pensaste cuando nos conociste para que hicieras semejante cosa? Y entonces Abraham les dice, porque vi que no hay temor de Dios en este lugar. Así que el corazón de Abimelech es de nuevo tocado y le da a Abraham animales que se usan para la ofrenda. Además de darle dote y siervos y siervas. Y el pecado de Abraham, o la torpeza de Abraham, Dios la usa para que Abraham salga enriquecido, además de reconfirmar la integridad de su promesa. Porque hay algo enormemente trascendente que Dios había hecho, y era cerrar la matriz de la casa de Abimelech. La pregunta es, ¿cómo sabía Abimelech y su gente que ellos tenían la matriz cerrada, o sea, que no podían tener hijos? Eso seguramente no era algo reciente que habría empezado o que se habría manifestado con la llegada de Abraham. Porque como la llegada de Abraham era reciente, no podían ellos decir, como hace 2 meses que ninguna mujer queda embarazada, seguramente estamos bajo maldición. Habría
en la casa de Abimelech esa preocupación y esa seguridad de que ellos estaban impedidos de tener hijos, porque ni él, ni su familia, ni sus siervos, ni nadie, ninguna mujer quedaba embarazada. Y eso también es algo que Dios tiene que haber puesto, porque aunque la Biblia confiesa que él no se había llegado a Sara, todos podríamos desconfiar porque nadie vio qué pasó en esa habitación. Pero hay una prueba externa visible que todo el mundo puede ver de que Sara no puede ser embarazada por Abimelech. Porque en realidad ninguna mujer de la tribu quedaba embarazada. Todo el mundo podía ver que esa tribu no tenía hijos. Desde hace un tiempo como para que todos fueran conscientes de que algo estaba pasando. Así que cuando Dios le dice a Abimelech, he aquí eres hombre muerto, por la mujer que tomaste, le está diciendo, no solamente hablándole de su vida individual, sino que está hablando de él como representante y que en él se cumple una realidad que es extensiva a todo su pueblo, a toda su nación. Ustedes son hombres muertos porque fíjense que ustedes se terminan acá. Nadie los hereda. Ustedes están bajo maldición a causa de esto que vos ibas a hacer. Dios ya sabía y por eso impidió que ustedes sigan reproduciéndose hasta que el enviado de Dios no ore por ustedes y ustedes vuelvan a tener vida. Y por eso Abraham al final ora por ellos y sana a Dios a Abimelech y a su mujer y tuvieron hijos. Recién después de eso, entonces vuelve la tribu y la nación a ser una nación que recibe la vida. Porque Abimelech fue reprendido, pero también fue vindicado por Dios para no ser condenado y temió a Jehová. Al punto tal que le dice a Abraham, ya no seas un forastero entre nosotros. La tierra mía, acá está, adelante de ustedes. Mora donde te parezca. Sé uno de los nuestros, un vecino. No voy a relacionarme con vos sobre la base de tratar de equilibrar nuestros poderes y nuestros intereses para estar seguro de que vos no me vas a atacar, sino que vas a ser un morador de mi tierra. Y entonces Abraham recibe el nacimiento de Isaac y después con el tiempo inclusive despide a Agar y a Ismael, y Abimelech debe haber escuchado esta historia y dice, Abraham ahora tiene el hijo de la promesa. Voy a ir a hablar con él porque yo no puedo presentarme a Abraham tratando de confiar en que yo me voy a poder proteger de Abraham. Porque Dios está con él. Eso es lo que le dice a Abimelech en el capítulo 21, versículo 22. En aquel mismo tiempo habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham. Ficol, casualmente yo encontré que quiere decir portavoz, así que él y su vocero hablaron a Abraham para decirle, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Y entonces Abraham le jura. Porque este hombre que era un salvaje, en el que no había temor de Dios, yo no sé muy bien cuál era su comprensión teológica, pero él dijo, he aquí un enviado de Dios, y nuestra seguridad está
en que Él nos prometa que no nos va a atacar ni a destruir y que no va a ser nuestro enemigo. Y si eso es así, podemos vivir tranquilos y nuestra vida va a estar segura gracias a su intervención. Dios reivindicó a Abraham como su profeta y como su enviado, poniéndolo como intercesor para que Abimelech viva. Reivindicó a Sara de su pecado, haciendo que Abimelech la devolviera con tesoros y dijera frente a todos que ella era una mujer intocable, para que Abraham no tuviera que preocuparse más. Pero también reivindicó a ese hombre extranjero, gentil, totalmente, bueno, todavía no existía la palabra gentil, ¿no? Pero totalmente extraño al linaje de la promesa, pero a quien Dios quiso alcanzar para que deje de ser un salvaje sin temor de Dios y viva bajo el temor de Dios, sabiendo que tenía a su enviado como uno que habitaba en su tierra, en su pueblo, y bajo el pacto que le podía dar la seguridad de que no iba a estar en su contra, de que no se iba a levantar para destruirlo. Esto es lo que hizo Dios, creo yo, en la vida de Abimelech y de su tribu, y gracias a estas historias, también Isaac vivió con cierta tranquilidad en la tierra, en esa misma tierra, y fue considerado hijo de Abraham. Porque todos sabían que cuando Abraham llegó a la tierra de Abimelech, Abimelech y ninguno de su reino podía tener hijos. El nacimiento de Isaac era un milagro según lo que se le había prometido. Nosotros vivimos bajo la misma seguridad que Abimelech. Y que también Abraham. La diferencia es que Abraham era conocedor de eso y aún así cada tanto echaba mano a algún recurso humano para tratar de protegerse. Pero nuestra seguridad está en el mismo lugar que él debió tenerla siempre, a cada momento, y que se manifestó cuando él inclusive actuó en contra de la promesa que le había sido hecha. La promesa no era que Abraham iba a caminar según un criterio siempre acorde a la promesa. La promesa era que Dios le iba a dar un hijo, y punto. Él iba a cumplir la promesa a pesar de Abraham, y también esa promesa iba a afectar a todas las naciones de la tierra, no solamente en el futuro, sino que Abraham iba a ser bendición, él, en el presente, siendo un hombre imperfecto, pecador, y con todas sus debilidades, fue bendición a la nación a la que Dios lo llevó, y les trajo vida. Solamente Dios puede usar a sus instrumentos así y abrirse paso en medio de nuestra incredulidad. Bueno, Dios los acompañe. Entonces, Saúl, si vos seguís con los controles o no lo veo a William. Ah, sí está, pero no sé cómo terminamos. Si hay tiempo y quieren dejar abierto para comentarios, ningún problema de mi parte, pero no sé si hay espacio. ¿Podés habilitar tu audio? Parece que tenés problemas con eso. Yo, sí, ya yo quité. Okay, ahora tienen el permiso para poder participar si quieren, o si no, ponemos el himno como sea.
No tengo inconveniente. Si alguno quiere algún comentario, por ahí, también Saúl, vos o cualquiera de los que son muy conocedores del Antiguo Testamento, si hay alguna referencia o alguna corrección que les parezca que la historia puede merecer, bienvenida. Aprovechémoslo. Yo quería agregar, Javier, si a lo mejor el temor de Abraham, al decir que la esposa era la hermana, después no se trasladó a tener el temor a Abimelech, porque estaba frente a Abraham. ¿Se entendió lo que sé dijo? yo por lo menos no estoy seguro de haberte entendido bien. Digamos, si después Abimelech le ofrece todo y hace todo lo posible, porque también siente temor frente a Abraham. Bueno, en realidad pienso que era la forma antigua de reconocer que se quería estar en paz con la persona a la cual se podía haber ofendido, porque en definitiva si Abimelech concretaba, digamos, su unión con Sara, hubiera sido una vergüenza para ella y para Abraham también, por culpa de la mentira de ellos, pero creo que la forma de Abimelech de decirles que no quería ofenderlos, sino que tenía respeto y temor, porque Dios lo había puesto a él por enviado, y por aquel a quien Dios había puesto para que mediante él se librase la maldición que había sobre su pueblo, de la esterilidad. Y entonces Abimelech, por eso yo puse Abimelech el inocente, porque Abimelech acepta esa disposición de Dios y dice, ok, hágase como Dios quiera. Y en definitiva eso es todo lo que necesita Dios para reivindicarnos, para vindicarnos de nuestra condenación, que aceptemos su juicio y su Salvador. ¿Alguien más? Pero a mí en particular, yo he usado esta historia en otras ocasiones, y es algo que nosotros encontramos repetirse en la historia de Abraham. Y muestra a un Abraham muy diferente a lo que nosotros lo hemos idealizado. Hablamos a Abraham del padre de la fe, entonces siempre acudimos a él para ilustrar, esa es la fe que nosotros debemos de tener. ¿Ah? Y la realidad es que la historia de Abraham está llena de momentos de incredulidad. El hombre que es exaltado por la fe que tiene, realmente es todo lo opuesto. Yo he dicho en otras ocasiones que generalmente la Biblia nos deja los pecados de los hombres, de los cuales se reconocen que es todo lo opuesto. Moisés se le dice que era el hombre más manso y humilde, y luego lo encontramos cometiendo un pecado de falta de mansedumbre y humildad. En el caso de Abraham tenemos algo similar. Este es el hombre que él va a salvar su pellejo como de lugar, ¿verdad? Él va a salvarse como de lugar. Él sabe el problema que tiene. Al pasar por estos lugares, su vida va a estar en peligro. Así que él prefiere poner la vida en peligro de Sara y no la de él. Quizás es algo muy rudo de decir, pero es la realidad. Yo no sé la mentalidad de Abraham, de decir, bueno, yo le entrego a la mujer mía a este hombre y después me la va a devolver en la forma que me la va a devolver, ¿verdad? Pero él reaccionó de esa manera y lo hizo en 2 ocasiones, no fue la primera, en 2 ocasiones lo hizo. Lo cual muestra que la fe de Abraham era la fe que todos nosotros tenemos. Abraham era un hombre lleno de debilidades, y cuando tenía que enfrentar situaciones en donde se sentía presionado, él reaccionaba. Yo no creo que quizás no podemos decir que reaccionó de manera premeditada, aunque hay cierta premeditación porque antes de que se enfrentara, pero yo creo que es la presión del momento como nosotros reaccionamos. Lo que quiero decir es, desde el punto de vista práctico, uno tiene que apreciar la historia
y uno identificarse con ella. Abandonó Dios, como tú acabas de señalar a través de tu presentación, abandonó Dios a Abraham. No lo abandonó, a pesar de la metida de pata que dio, ¿no? A pesar de lo que hizo. Y de la misma manera, cuando nosotros nos sentimos presionados y cometemos errores serios en nuestra vida, o pecados serios en nuestra vida, Dios no nos da la espalda por lo que nosotros hemos hecho. Así que eso trae cierta seguridad en lugar de idealizar a los hombres, que nosotros podamos mostrar que los hombres son como nosotros. Los hombres bíblicos son como nosotros. Y si ellos pudieron tener esta seguridad que Dios le otorgaba, pues nosotros también podemos tenerla, aún en medio de nuestras caídas, nuestros fracasos. Y lo otro también que me llama la atención es que cuando nosotros hablamos del hombre de la fe de Abraham se ha tomado como un modelo, no por la confianza que Abraham mostró en las situaciones de la vida, sino por la revelación que vino a Abraham del hijo de la mujer, de la simiente de la promesa, lo cual él creyó, y cómo eso habría de afectar a su descendencia. Y eso fue lo que me parece a mí que en el relato bíblico se trata de enfatizar, de la calidad de fe de Abraham, y a la cual nosotros también somos llamados a tener. Isabel. Hola. No, a mí me llama la atención, no sé si es porque no entendí algunas partes o algo de lo que me llama la atención, porque Dios le llama la atención a Abimelech en vez de llamarle la atención a Abraham, que fue el que, digamos, perdió la fe o la confianza en Dios. Me llama la atención eso, no sé. Bueno, yo diría lo siguiente. Reprende a Abimelech en vez de reprenderlo a Abraham. Yo creo que en realidad Dios reprendió a Abraham a través de Abimelech. Así que ninguno se quedó sin su reprensión. Y Sara y Abraham seguramente se retiraron de la presencia de Abimelech diciendo, de la que nos salvó Dios, ¿eh? ¿En serio no te tocó un pelo este hombre? No. No habrán dicho, qué bien que estuvimos, menos mal que hicimos así. Todo lo contrario. Ellos habían hecho lo mismo en Egipto, como mencionó Saúl, y habían sido despedidos de la tierra con riqueza. Pero no era el lugar donde Dios los quería, así que y la promesa del nacimiento de Isaac todavía quedaba un poco lejos en el tiempo. Pero ahora, que se estaba por cumplir la promesa, no solamente frente a ese pecado, Dios obra un milagro que los hace permanecer en buenos términos y fructificar en el mismo lugar en el que ellos habían empezado mal. Así que el cumplimiento de la promesa, o la forma en la que Dios acomoda el escenario para el momento en el que quiere cumplir la promesa con ellos, es cada vez más abarcante y con mejores resultados para la vida de ellos, a pesar de que ellos cometen los mismos pecados que habían cometido muchos años atrás, y de los cuales Dios ya los había salvado. Pero estoy seguro que la conciencia de Abraham él no estaba tranquilo de que él había hecho bien, todo lo contrario, había entendido que Dios lo había salvado de su propio pecado. Sí, eso está claro, nada más que me pareció, además no era la primera vez que Abraham hizo, digamos, lo que a él le pareció. No, claro. Acuérdense Siempre. Acuérdense que Abraham fue creado allá con el padre, donde había mucha idolatría y pecado. Así que Abraham todavía había sido afectado por esa forma de criarse entre ídolos allá en Ur de los Caldeos. Tenía muchos ídolos y pues no adoraban a Dios. Luego vemos a Abimelech aquí, que parece que Abimelech tenía, aunque no era
no era uno de los del pueblo de Dios. Él tenía temor de Dios, porque él dice gran pecado que has hecho hacer sobre mí este gran pecado. O sea que él había reconocido que eso era un pecado, lo que él hubiese cometido contra Dios. O sea que él tenía un temor de Dios, en cierta manera, creo yo, no sé. Gracias. Sí, más bien yo creo que él empezó a tener temor de Dios cuando entendió que era el Dios de Abraham el que estaba interviniendo en su vida para que ellos no tuvieran hijos, y que a través de Abraham además Dios había determinado que ese era el camino por el cual él podía tener vida de nuevo, a través de la intercesión de Abraham, o sea, del enviado de Dios. Digo porque eso por lo menos es coherente con el esquema evangélico que siempre tenemos que buscar para interpretar la Biblia, y las personas que son tipos de Jesús, aunque obviamente son tipos imperfectos porque no son Jesús, sino que son como nosotros. Pero Abraham es un tipo de Jesús y Dios lo reivindicó a él como tipo de Jesús a pesar de sus errores. Sin embargo, Dios cuando lo detiene a Abimelech de hacer, de cometer el pecado de tomar a Sara, él le responde al Señor, Señor, ¿juzgarás al justo juntamente con el impío? Como el Señor, al impío también lo vas a y dice, y Jehová le responde a él, porque sé que tienes un corazón íntegro, te he detenido de hacer mal. O sea que Dios también reconocía que él tenía cierta integridad, ¿no? y temor de Dios. Por eso fue que yo dije eso, que parece que él tenía temor de Dios. Yo entiendo lo siguiente, pero esto lo dejo abierto, es solamente mi opinión. Yo entiendo que él le está diciendo, yo sé que vos no quisiste actuar en contra mío, que no es lo mismo que decirle, yo sé que vos me tenés respeto. Simplemente le está diciendo que Abimelech no se había planteado al tomar a Sara que él estaba actuando contra el Dios del cielo. Pero cuando es advertido acerca de eso, entonces reacciona bien, si queremos verlo de esa manera. Pero él creo que tiene temor de Dios a partir de que Dios se le revela, le muestra quién es y le muestra también el camino que él estableció para que él tenga vida. No creo que antes. Hay algo que en este asunto de temor que nosotros tenemos que ver, que pasa en otros lugares de la Biblia también. El temor es propio del adorador. Todas estas personas que no conocían a Jehová, ellos temían a sus dioses, y la Biblia utiliza esa expresión, el temor a los dioses. Abimelech era un pagano, él temía a sus dioses. Para Abimelech, Jehová era otra deidad más. No era el Dios verdadero, era otra deidad. Pero yo creo que lo que tú acabas de decir, Javier, yo creo que en este momento particular de la historia, Dios estaba haciendo con Abimelech lo mismo que hizo con Faraón. Estaba usando a Israel para que Faraón pudiera apreciar quién era Jehová, el Dios de Israel. En este caso es el Dios de Abraham. Y Dios no cogió, le dijo a Abraham, vete lejos del territorio de Abimelech. No, Dios permitió que se quedara allí mismo. De esa forma, lo que inició con el problema de Abraham, Dios, para bendición de Abimelech y bendición de los demás, permitió que Abraham quedara allí, permitió que Abimelech viera la prosperidad de Abraham, viera cómo Dios estaba, y llega al final donde le dice, yo sé que Dios está contigo. ¿Sí? Así que en ese sentido es importante ver que el temor de Abimelech es simplemente el ver que Jehová ahora ha salido a la defensa, el Dios de Abraham ha salido a la defensa de Abraham, y por lo tanto ahora él tiene que escucharlo y tiene que respetar. Entonces, cuando Dios entra en esta conversación de integridad, Dios no está diciendo que Abimelech tiene un corazón bueno, que Abimelech es un hombre justo. Él no está hablando de eso realmente. En la Biblia, la palabra justo e integridad a veces se utiliza simplemente en el contexto de que está haciendo lo que
se esperó de él, nada más. Y en ese sentido, si él hubiese sabido que era la esposa de Abraham y él hubiese actuado sabiendo eso, pues ya no hubiese sido íntegro. Pero él se esperaba de todos estos reyes y Abraham mismo le esperaba, simplemente que si él pasaba por este lugar, iban a cogerla a ella y lo podían matar a él. Así que todo esto, eso lo está imaginando. Así que la idea de integridad aquí simplemente es, tú no sabías que era la esposa. Tú creíste que era la hermana y tú actuaste conforme a eso. Así que la integridad se está hablando en relación con eso. Y me parece que es un aspecto importante, porque a veces que nosotros encontramos en la Biblia que se habla de que las personas son justas, que las personas son íntegras, a veces utiliza la palabra perfecto como sinónimo de integridad. Y nosotros inmediatamente empezamos a imaginarnos que estas personas tienen una gran virtud. No, no se está hablando de eso. Se está hablando de la relación que se está manteniendo en ese momento, que puede ser distinta para nosotros o hasta extraña para nosotros, pero en el contexto histórico esa era la manera de actuar y por lo tanto entonces se habla de integridad en ese contexto. Sí, sí, absolutamente. La situación del momento. Exacto. Exactamente. Yo quería mencionar 3 cositas cortas. La primera es que la historia de Abimelech me remontó también a lo que pasó con Mefiboset, en el sentido de que no hicieron algo por lo cual se le pudiera haber achacado a ellos la responsabilidad de lo que les pasaba. Y en cierta manera eso nos representa a todos, aún aquellos bebés que nacen y mueren, que no se les puede achacar ningún acto pecaminoso, por lo cual se consideran pecadores, sino que es porque su propio origen nos marca. Lo segundo es que Abimelech, o mejor dicho, Abraham, es un tipo de Jesús en este caso, porque le enseña a Abimelech que su salvación está en otro, externa a él, que vos lo mencionaste, Javier. Tiene que depender de otro, y eso es algo que Dios de alguna manera explica en esta experiencia, a que Abimelech mire fuera de sí para encontrar liberación de la segura condenación. Y en tercer lugar, creo que mencionando lo que antes dijo Saúl respecto de la fe de Abraham, lo que creo es que la experiencia de Abraham, de su experiencia, si se quiere, de una fe creciente, se hizo en la misma caminar en lo que Abraham iba haciendo cada vez que caía en una y otra falla, en desconfianza. Y Abraham lo que a Dios le enseñó es que Dios lo sacaba de la caída más profunda y que había esperanza para el pecador, para el peor pecador. En ese sentido, la seguridad de que Dios nos saca del pozo más profundo es lo que Dios llama una fe más creciente y perfecta, es decir, más indignidad alcanzada por más bondad y benignidad de Dios. Gracias, Pa. Bueno, acá son las 2 de la tarde. Supongo que estamos bien para cerrar. Me hizo acordar lo que vos hablabas de la integridad, Saúl, porque es cierto que muchas veces se menciona en la antigüedad en relación a la justicia de los hombres, en definitiva, pero aunque Dios le dice a Abimelech que él, en relación a la justicia de los hombres, había sido íntegro, todavía estaba bajo juicio de condenación. Necesita que alguien ore por él para que viva. Así que con nosotros es igual. Pero tenemos ese mediador, al igual que Abimelech lo tuvo. ¿Podemos terminar así? En el contexto hay ideas de propiciación que no se mencionaron, pero están presentes. También quería decir que hay mucha gente íntegra en el mundo. Conocemos más gente íntegra que los mismos cristianos.
Yo he conocido mucha gente íntegra, pero son íntegros y Dios sabe que son íntegros. Pero la verdad es que Abimelech, como dijo el hermano, necesitaba escuchar acerca del Dios de Abraham. Y qué mejor que Abraham intercediera por él en este momento. Así que a pesar de que él era íntegro, todavía le faltaba algo. Así como era, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. Nicodemo era un hombre íntimo, temeroso de Dios, pero Jesús lo tuvo que llevar a la cruz. Decirle, tú todavía te falta el conocimiento de lo que es nacer de nuevo. Y era un hombre íntegro. Así que no podemos quitarle la integridad a las personas que no conocen de Dios, que son íntegras. No podemos devaluar eso, al contrario, debemos celebrarlo. Pero claro, cuando le llevamos lo que vale, que es el Evangelio, entonces es mejor, porque son íntegros de verdad. Es que ya no viven apoyados en su integridad. Exacto. Bueno, mi punto fue en cuanto a eso de integridad, para dar un ejemplo rapidito. ¿Se acuerdan el caso de Judá y Tamar? Exacto. Judá le dice a Tamar, tú eres más justa que yo. ¿Y qué hizo Tamar? Se vistió de prostituta y tuvo relaciones con él. Pero él le llama justicia, ¿verdad? Exacto. Y en ese sentido, la justicia de los hombres y la integridad de los hombres entran en esa categoría. Pero cuando es vista por Dios, se va al piso todo eso. Okay. Yo creo que, yo no sé si William va a poner himno o quiere que yo ponga un himno, no sé si pone himno. No sé si está al comando, pero si no podemos hacer una oración, ¿les parece bien? O no sé si había planeado una música, si no hacemos una oración, como digan. Terminamos con una oración. ¿Cómo no? ¿Por yo? Sí. Te agradecemos, Dios, porque nos diste esta mañana en la que pudimos, por diversos pasajes, recibirte, contemplarte, tantear un poco de tu justicia, de tu misericordia, de tu provisión para nuestra tranquilidad, nuestra seguridad eterna. Y también para que sobre la misma seguridad podamos andar día a día en los conflictos cotidianos y en el contexto de la justicia de los hombres, en la que a veces también somos faltos. Pero que en todas esas cosas, Señor, sabemos que tenemos tu resguardo y podemos confiar en que tú dispones las cosas para nuestro bien, a pesar de nuestra propia interferencia. Guárdanos, Señor, y te pedimos especialmente de nuevo por la salud de nuestro pastor y hermano William, para que también en su salud tú seas glorificado, al igual que todas las personas que están pasando momentos difíciles ahora, todos los cercanos a esta iglesia, que tu mano esté sobre ellos. En tu nombre, amén. Amén. Dios le bendiga y saludos a todos. Para el lunes, mañana domingo y el lunes. Buen día. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, hermanitos. Que Diosito los bendiga. Bendiciones. Igualmente, un gusto. Chao. Dios los bendiga. Un saludito siquiera. Saludos a Nelda. No la vimos hoy. Toma, carajo. No es tuya. Pero Chicho, usted lo curioso, mi hijo, ¿qué está viendo? Eso no es de aquí, diga. A los hermanos. No, están todos mirando. Hay algunos todavía. Sí. Hola, William. Muy bien, muy bien. Qué gusto. No hables. Aquí escuchando. Ya acabó todo, ¿verdad? Sí. Recién. Sí. Te estábamos buscando. Sí, no, estaba un poco ocupado, pero ya. Entonces, gracias por la colaboración de Javier y de todo.